Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Narraciones Mágicas, vuestro canal de cuentos llenos de aventuras, enseñanzas y mucha imaginación. Hoy tenemos una historia muy especial, ambientada en el hermoso desierto mexicano, donde conoceremos a dos amigos inseparables, un armadillo y un coyote que aprenderán el valor de la honestidad entre amigos. ¿Estáis listos para descubrir qué les espera? Entonces, poneos cómodos, porque esta aventura está a punto de empezar. Había una vez, en el corazón del desierto mexicano, dos amigos inseparables. Armando, el pequeño armadillo de caparazón brillante, y Coyotl, el astuto coyote con un zarape de colores. Juntos pasaban los días explorando el vasto paisaje, lleno de cactus, flores silvestres y secretos escondidos bajo el sol ardiente. Una tarde calurosa, mientras caminaban bajo el intenso azul del cielo, Armando soltó un ¡Suf! ¡Coyotl! Este sol no tiene piedad. ¿Por qué el desierto tiene que ser tan caluroso? Se quejó, quitándose el sudor de la frente con una pequeña hoja seca. ¡Uf, Coyotl! Este sol no tiene piedad. ¿Por qué el desierto tiene que ser tan caluroso? Se quejó, quitándose el sudor de la frente con una pequeña hoja seca. Coyotl sonrió, mostrando sus colmillos en un gesto amistoso, y se acomodó su zarape. Es el precio de vivir aquí, amigo mío. Pero piensa en lo hermoso que es. ¿Has visto cómo brilla la arena al atardecer? Parece un mar de oro. ¿Qué más podríamos pedir?, dijo Coyotl, señalando el horizonte con su pata. Yo pediría menos calor y más sombra, pero supongo que tienes razón. Armando se dejó caer al suelo, tratando de cubrirse mejor con su sombrero. De repente, algo entre las piedras llamó la atención de Armando. Un destello brillante apareció bajo el sol. ¡Mira, Coyotl!, exclamó emocionado, corriendo hacia las piedras. Hay algo aquí. Es una bolsa. Armando levantó una pequeña bolsa de cuero, adornada con finos bordados y una cinta roja que la cerraba. Con cuidado, la abrió y dejó escapar un grito de sorpresa. ¡Son frijoles de colores! ¡Mira qué bonitos! Rojos, verdes, azules. Parece que alguien los pintó con magia, dijo Armando, mostrando la bolsa a su amigo. Coyotl se acercó y observó los frijoles con atención. Eran realmente hermosos, pero algo en su interior le hizo fruncir el ceño. Armando, estos frijoles no están aquí por casualidad. Seguramente pertenecen a alguien. ¿No crees que deberíamos buscar al dueño?, preguntó, con un tono calmado pero firme. Armando, aún emocionado, negó con la cabeza. ¿Dueño? Vamos, Coyotl. Mira este lugar, no hay nadie alrededor. Si alguien los perdió, es porque no los cuidó bien. Además, mira lo bonitos que son. ¿No sería un desperdicio dejarlos aquí? Coyotl no estaba convencido, pero decidió no discutir. Sabía que Armando a veces se dejaba llevar por su entusiasmo. Está bien, Armando, pero si alguien los busca, creo que deberíamos devolvérselos. No estaría bien quedárnoslos así como así, dijo, mientras se acomodaba bajo el nopal. Armando no respondió. Guardó la bolsa en su caparazón y cambió de tema, esperando que Coyotl no insistiera más. Al día siguiente, los dos amigos descansaban bajo un gran mezquite. Armando tarareaba una canción mientras Coyotl observaba el horizonte, disfrutando de la suave brisa. De repente, un conejo apareció corriendo hacia ellos. Era Benito, un conejo de orejas largas, vestido con un elegante traje de mariachi. Su chaqueta negra con bordados plateados brillaba bajo el sol, y su moño rojo ondeaba mientras corría. «Hola, disculpad, amigos», dijo Benito jadeando un poco. «Estoy buscando algo muy importante. Es una bolsa de cuero con frijoles de colores. Son un recuerdo de mi abuelita, y no puedo perderlos. ¿No la habréis visto por aquí?» Coyotl miró a Armando.
esperando que dijera algo. Pero Armando se quedó quieto, mirando al suelo. Bueno, esto... empezó a decir Armando, sin levantar la mirada. Coyotl, notando su indecisión, decidió intervenir. Benito, encontramos una bolsa como es ayer. Mi amigo Armando la tiene. Se giró hacia él, con una mirada seria pero comprensiva. ¿Verdad, Armando? Armando sintió como su caparazón parecía pesar más que nunca. Miró a Coyotl, luego a Benito y finalmente sacó la bolsa. Aquí está, Benito. Perdón por no habértela dado antes. Es que me gustaron tanto los frijoles que pensé que podían ser míos, dijo con la voz baja. Benito tomó la bolsa con las patas y sonrió, aliviado. Gracias, Armando. Sé que no siempre es fácil devolver algo que nos gusta, pero has hecho lo correcto. Mi abuelita me los dio antes de irse, y son muy especiales para mí. Armando suspiró, aliviado pero aún un poco avergonzado. Lo siento de verdad, Benito. No volveré a hacer algo así. De pronto, un ruido fuerte interrumpió la conversación. Un grito resonó en el aire, y los tres miraron al cielo. Un águila enorme descendía en picada. Sus alas extendidas proyectaban una sombra sobre el suelo. Sus ojos brillaban con intensidad, mientras se lanzaba hacia una liebre que corría cerca. ¡Cuidado!, gritó Coyotl, empujando a Armando hacia un arbusto. Benito, con su pequeño cuerpo, saltó rápidamente detrás de unas rocas mientras el águila atrapaba a la liebre y alzaba el vuelo. El sonido de las alas al batir llenó el aire, y los amigos se quedaron quietos, con los corazones latiendo con fuerza. Cuando todo estuvo en calma, Coyotl fue el primero en hablar. ¿Estáis bien?, preguntó, mirando hacia Armando y Benito. Sí, pero vaya susto, respondió Armando, temblando un poco. Gracias, Coyotl. Si no me hubieras empujado, tal vez el águila habría venido por mí. Eso es lo que hacen los amigos, Armando. Nos cuidamos unos a otros. Coyotl sonrió, colocando una pata en el hombro de Armando. Benito asintió, saliendo de su escondite. Y también nos decimos la verdad. Hoy hemos aprendido algo importante, ¿no creéis? Honestidad, valentía y amistad. Eso es lo que cuenta. Armando sonrió, sintiéndose agradecido por tener amigos como Coyotl y Benito. Tienes razón, Benito. Y prometo que siempre seré honesto a partir de ahora. Los amigos como vosotros son un tesoro más valioso que cualquier frijol. Los tres amigos se sentaron bajo el mezquite, compartiendo historias y reflexionando sobre lo que habían vivido. Desde ese día, su amistad se hizo aún más fuerte, unida por la sinceridad y el apoyo mutuo. Reflexión final. La honestidad no siempre es fácil, pero es el camino correcto, sobre todo con los amigos. ¿Qué habríais hecho vosotros en el lugar de Armando? Recordad siempre decir la verdad y cuidar a vuestros amigos. Y así termina la historia de Armando, Coyotl y Benito, tres amigos que nos enseñaron que la honestidad siempre es el mejor camino y que cuando somos sinceros, fortalecemos nuestras amistades. ¿Qué os ha parecido esta emocionante aventura? ¿Habéis aprendido algo nuevo sobre el valor de la verdad? Si os ha gustado esta historia, dadle un super like, suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas aventuras y compartid este cuento con todos vuestros amigos. Así, juntos podremos llevar la magia de los cuentos a más personas. Nos vemos en el próximo episodio de Narraciones Mágicas. Hasta la próxima, amigos.